Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Los conectados con el Espíritu Santo. Esa es la realidad interior del ser humano y la obra del Espíritu Santo. Entendámoslo. ¿Quieres conectarte con el Espíritu Santo? Aprende a conectarte con el Espíritu Santo. Nosotros somos como una terminal pequeñita donde recibimos la energía y la presencia del Espíritu Santo, el Ruach Elohim, el Fluir, digamos como si fuera el gran generador de electricidad de toda la tierra. Y nosotros somos apenas un bombillito. Pero de los millones, miles y millones y trillones de bombillos y de tomas de corriente que hay en todos los hogares del mundo. Entonces nosotros apenas somos un bombillito para conectarnos con el Espíritu Santo. Pongo ese ejemplo para entender que a la luz de la Biblia vemos que el hombre fue creado para vivir conectado con el Espíritu de Dios. Por eso Él sopló en nosotros, Dios sopló en nosotros. Entonces cuando sopló ese soplo divino, es el que entró. Nosotros somos cuerpo, alma, pero espíritu, soplo divino. Cuando el Espíritu Santo se asienta en el espíritu humano, este se vivifica y el alma, mente, emociones y voluntad se deben alinear con el orden celestial. Pero si el espíritu del hombre está muerto, separado de Dios, el alma y el cuerpo quedan bajo el dominio, bajo el control del cuerpo de muerte, de ese poder demoníaco que nos entró, nos inoculó el demonio con la caída de Adán y Eva. Por eso tenemos que, así lo dice Pablo en Romanos 7:24, que hay un cuerpo de muerte. ¿Qué será que a veces queremos, como dice Pablo, ese bien que yo quiero hacer, que deseo hacer, pero termino haciendo el mal que no quiero? Quiero ser bondadoso, generoso, amoroso con un ser querido, por ejemplo con mi esposita. Le regalo unas flores o le doy un regalo, la llevo a una invitación que a ella le guste, pero me dijo algo que no le gustó a ella, la flor, o que no le gustó el almuerzo, y de ahí mismo explota en enojo y en rabia y es grosero o atrevida a la persona. Termina haciendo el mal que no quería y no el bien que sí quería. En ese estado el hombre con naturaleza adámica caída, el hombre vive atrapado en cárceles interiores de enojo, de rechazo, de orfandad, de temor, de miedo, de vergüenza, de confusión, amargura, los vicios, la lujuria, la avaricia, la enfermedad del orgullo, la soberbia, la falta de perdón, el fracaso. Pensando en cosas que no, porque el demonio le juega, es campeón de juegos mentales, entonces le juega en las emociones. Esa jovencita rebelde, ese muchachito, esa persona que está en las drogas, que cae en delitos, que cae en pecados, porque son fuerzas que operan desde las profundidades del ser, afectando no solo la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, sino la médula ósea, la sangre, el ADN, las redes neuronales y las entrañas. Así se aloja la maldad heredada del cuerpo de muerte del que habla Pablo, y la maldad heredada, la malignidad que está dentro de nosotros. Líbranos del mal, está dentro de nosotros, mírate hacia adentro. Y cuando ores el Padre Nuestro, pídele que te quite ese mal, esa sustancia maligna, ese cuerpo de muerte que está dentro de nosotros, la que nos fue heredada y la que fue adquirida también y alimentada por nuestros propios instintos perversos. Los instintos deben ser limpios y sanos como Dios nos creó, no para tener instintos de asesinos, instintos depravados, instintos de odio, de reacción, de soberbia, de vengarse. Y entonces esos deseos esclavizan el alma, la mente, las emociones, la voluntad. Por eso Pablo describe al ser humano como un ser con espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es el núcleo divino, con 5 áreas muy definidas y fundamentales. Tiene la conciencia espiritual, el centro de comunión con Dios, el centro de poder sobrenatural, tiene sentidos espirituales. Por eso hay personas que ven lo sobrenatural, oyen, huelen y tienen revelación. El alma abarca los pensamientos, las emociones y la voluntad. El cuerpo pues es el instrumento visible donde se manifiestan ambas dimensiones. Entonces digamos que el ser humano es un ser integral. En el pensamiento hebreo el ser humano es integral, es lep o noas, corazón, que incluye las entrañas. Es un ser como una unidad integral donde habitan los sentimientos. Pablo escribió así de lo espíritu, alma y cuerpo, era para explicarle a los no hebreos, a los gentiles, a los griegos, a los romanos, pero digamos que la concepción original bíblica del pensamiento hebreo
y del pensamiento de la Biblia del Antiguo Testamento es lep, noas, incluye entrañas, donde habitan los sentimientos, impulsos y memorias emocionales. Por eso en Proverbios 23:7 afirma, porque cuál es pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, el corazón piensa y siente, no solo con el cerebro racional. Uno siente, piensa y tiene memorias en la piel, en los órganos, en las células. Jesús también dijo, del corazón, o sea, de la entraña, salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios y fornicaciones. Fíjate que no dijo del cerebro, así lo dice en Mateo 15:19. Por eso en hebreo es nefesh y otros versículos hebreos que significan mente, entrañas, corazón, pero fueron traducidos como alma. Por tanto, la liberación del alma requiere una obra espiritual integral y profunda. Es necesario proclamar la palabra viva de Dios, que significa dabar, rema de Dios, que entra como una espada y nos penetra, para que el Espíritu Santo penetre con sus vibraciones celestiales hasta lo más profundo del ser y nos libere, limpie y santifique. Como dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, como un bisturí muy cortante, que es viva y eficaz y que penetra hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es la médula ósea. Los tuétanos es donde están las células madres, donde está el sistema de reproducción de la sangre, que es sistema hematopoyético. La palabra viva es la única capaz de separar, limpiar y regenerar el ADN espiritual. Por eso cuando adoramos con alabanzas, con salmos, leemos la Biblia con voz fuerte, cuando oímos una prédica bien de la palabra, no pensamiento humano, ni una misa, ni una liturgia, no, es la palabra viva, leer la Biblia, oír la Biblia. Hoy hay audiobiblia, lee y óyela en audiobiblia. Duérmete con salmos, duérmete con alabanzas, danza, eso, y al repetir esa palabra y creerla con fe, esa palabra es viva y poderosa y es la única capaz de realmente de separar, limpiar y regenerar el ADN espiritual y físico. Por eso yo, cuando Dios me utiliza para hacer milagros con niños en el vientre o con una persona que está en estado vegetativo, como les contaba, o personas que están con parálisis cerebral, como ese niño que a los 12 años con parálisis cerebral, Santiaguito, fue sanado y liberado y tiene 24 años y es profesional, tecnólogo del SENA, trabaja, y era un niño totalmente discapacitado, deforme. Y entonces, ¿por qué? Porque con eso le destruimos esas fortalezas, esas raíces, le abrió al espíritu y desde el espíritu de él se conectó con el Espíritu Santo, y ese Ruaj Elohim, el fluir de la palabra, fue anulando esos decretos y raíces demoníacas y desarraigando el cuerpo de muerte y la deformidad. Entonces, la unión perfecta de lo divino y lo humano, por ejemplo, la resurrección y la glorificación de Jesucristo, eso nos muestra que hay una unidad perfecta entre lo que es humano. Por eso él decía, yo soy el Hijo de Dios, pero también decía, soy el Hijo del Hombre, en mayúscula ese Hijo, porque después de entregar su vida, Jesús resucitó al tercer día por obra y gracia del Espíritu Santo, comillas, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, es el mismo Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús, el que levantó a Jesús, y si ese mora en nosotros, vive en nosotros, dice la palabra, vivificará también vuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11. Entonces la resurrección fue corporal, tangible. Él dijo, palpad y ved, le dijo a los que no creían, a sus discípulos, a Mateo leo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. Lucas 24:39. ¿Cómo sería cuando Jesús le dijo, mete la dedo en la llaga? Entonces el cuerpo de Jesús fue transformado en un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal cuando fue resucitado, y así subió al cielo. Es la representación nuestra en el cielo, la representación de la futura humanidad con cuerpo glorificado. Entonces Jesús sí ve que se manifestaba y entraba, atravesaba paredes, se materializaba y se desmaterializaba. Yo los bendigo porque es el cuerpo que vamos a tener nosotros. Yo los bendigo porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún arma forjada contra mí podrá prosperar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Imparto la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Imparto esa sangre de Cristo que da salud, y la llaga del Señor Jesucristo levanta hoy al enfermo, que se ponga en el Ruaj Elohim de esta palabra de Dios. Los bendigo. Este es su podcast, y los martes 7:30 de la noche, hora de Colombia, en directo, en vivo, tiempo de liberación con Carlos Medina.
Lo espero también, tenemos tiempo presencial, en directo y en vivo. Vamos a tenerlo a partir de noviembre de este año, de 2025, en Ecofamiliar Campestre Bogotá, a las 7:30 de la mañana. Vamos a adelantarnos media hora para luego oír la palabra de Dios en las reuniones de la congregación Ecofamiliar Campestre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.